Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente a todos. Me da mucho gusto que estén por aquí en esta charla que se llama ¿Cómo obtener el distintivo H? Vamos a ver también algunos mitos y realidades sobre este distintivo que es muy importante en nuestro país. Quiero agradecer antes que nada a la Canirac por habernos apoyado en la difusión de esta charla y en general pues de la certificación del distintivo H, pues sin ustedes no se hubiera podido llevar a cabo, así es que muchas gracias a la Canirac. Y me presento, mi nombre es Carla Zuria, soy ingeniera bioquímica en alimentos, tengo algunas certificaciones como consultor, auditor e instructor de sistemas de inocuidad y bueno, como consultor del distintivo H acreditado ante la Sectur, pues tengo alrededor de un poquito más de 15 años. Y bueno, pues por eso queremos compartir con ustedes qué es esto del distintivo H, cómo se obtiene y sobre todo pues ayudarlos a resolver algunas dudas o algunas creencias que se tienen sobre esta certificación. Entonces, me gustaría apoyar para que se comprenda bien cuál es el proceso para lograr la certificación en distintivo H y nos vamos a enfocar en esta charla que pues es relativamente corta comparada con lo que dura el curso completo de manejo higiénico de alimentos distintivo H, pues nos vamos a enfocar en lo que son los puntos críticos, que son pues los puntos obligatorios que se deben de tener para lograr esta certificación. Entonces vamos a platicar primero qué es el distintivo H, cuál es el proceso para obtenerlo y sus requisitos. Luego vamos a revisar los puntos críticos que nos marca la norma y también les voy a platicar de cuáles son esos documentos o registros que se requieren para la certificación. Y al final vamos a hacer el sorteo de la verificación diagnóstico. En el transcurso de la charla vamos a tratar de hacerla pues dinámica para que también ustedes puedan participar y ahí en el chat puedan escribir creencias o mitos que hayan escuchado acerca del distintivo H y yo con mucho gusto los voy a apoyar a decirles eso sí es cierto o eso no es cierto, eso es un mito, ¿verdad? Porque mucha gente tiene pues ideas a veces no acertadas sobre qué se necesita para certificarse. Entonces, bueno, aquí queremos aclararles todos esos puntos. Y sin duda, uno de los retos principales que se tienen con cualquier implementación de un sistema de calidad de inocuidad es el cambio. Los que ya han pues tenido la oportunidad o la experiencia de trabajar con el distintivo H, pues no me dejarán mentir de que ese cambio de hábitos en el personal a veces es lo que más cuesta trabajo. Es decir, que si la gente no estaba acostumbrada a ponerse cofia, a lavarse manos, desinfectar las cosas, hay un choque de paradigmas muchas veces entre lo que venían acostumbrados a hacer con lo que deben de hacer ahora que se quiere implantar todo lo que es este nuevo sistema de trabajo, esta forma de hacer las cosas en nuestras cocinas. Y entonces de ese choque, pues a veces surgen algunos pequeños conflictos que tendremos que ir resolviendo a lo largo del camino. Entonces, este definitivamente es un reto. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es hacer ese cambio de cultura que permea a todos los niveles y a todas las áreas de la empresa, pero que también se mantenga, ¿verdad? Que sea algo que se solidifique, por así decirlo, dentro de la empresa y que a pesar de que tengan rotación de personal, pues no tengan inconvenientes en la aplicación de la norma. Entonces, ¿qué es el distintivo H? Bueno, para empezar, es un programa de la Secretaría de Turismo que es avalado por la Secretaría de Salud y todos los requisitos de la norma están publicados en la norma NMX F605 Normex 2018. Esa es la versión más reciente que tenemos, que entró en vigor el 12 de octubre del 2019. Entonces, el distintivo H, de hecho, se creó desde 1990 como parte del Programa Nacional de Turismo, cuyos principales dos objetivos era disminuir la incidencia de las enfermedades transmisibles por alimentos en turistas nacionales y extranjeros y al mismo tiempo mejorar la imagen de México a nivel internacional, ¿no? O sea, promover el turismo, que sabemos que pues da muchos empleos en diferentes partes de nuestro país. Y la vigencia del distintivo H es de un año.
Ujú. Entonces, cada año hay que estarlo renovando para mantenernos con la certificación vigente. Ahora, ¿cuál es el proceso para obtener el distintivo H? Creo que para los que nunca lo han hecho, este es un tema muy importante. Lo primero es que pues los directivos, los gerentes, ¿verdad? Y también el personal eh, tenga la intención y tenga las ganas de obtener el distintivo H. Entonces, el siguiente paso es que esta empresa pues contrata a un consultor registrado por la Sectur para que nosotros los apoyemos en obtener, o sea, seguir todos los pasos hasta que logren la certificación. Entonces, yo les comentaba, soy consultor, entonces lo que hacemos es un proceso. Lo primero es la verificación diagnóstico, en la cual revisamos todos los puntos que tiene la norma y les decimos, estos sí los estás cumpliendo, estos no los estás cumpliendo, es decir, necesitas hacer algunas adecuaciones, a veces son en instalaciones, a veces en proceso y a veces son documentos que les hace falta llevar. Además, después de esa verificación diagnóstico, se da un curso de capacitación. La Sectur nos pide que sea un curso de 10 horas y se le da todo el personal, mínimo al 80% del personal operativo y 100% de mandos medios y mandos altos. Eh, con este curso, lo que hacemos pues es mm, concientizar a la gente y enseñarle a la gente cómo se deben de hacer sus procesos, pero siguiendo las normas de higiene. Después del curso, pues se van haciendo, la empresa va haciendo todos estos cambios y se hacen verificaciones de seguimiento. Generalmente son dos. Entonces regresamos y decimos, mira, pues sí, de estos puntos que no cumpliste, ahora ya los cumples y ya nada más te faltan dos o tres cositas, ¿no? Entonces les vamos dando un seguimiento. Ya que vemos que se cumple el 90% mínimo de los puntos que no son críticos y el 100% de los puntos críticos, la empresa contrata una unidad de verificación que están obviamente autorizadas por la Secretaría de Turismo y ellos lo que hacen es realizar una visita de inspección, revisan los mismos puntos que checamos los consultores y envía un dictamen a la Secretaría de Turismo. Es decir, sí logró o no logró, ¿verdad? Si por algo no se logra, aquí está la opción de corregir las desviaciones y que nos vuelvan a hacer esa verificación. Y si sí se logró, pues inmediatamente, ¿verdad? Se manda toda esa información a la Secretaría de Turismo, quienes son los que emiten el distintivo H, ¿ok? Entonces, este es el proceso. De hecho, aquí en este código QR, si gustan checar la imagen anterior, aquí la pueden obtener para que tengan todos los pasos de la obtención del distintivo H. Entonces, aquí en este código QR está esta imagen de acá. Entonces, se las dejo un momentito más. Recuerden que si van surgiendo dudas, con mucho gusto pueden anotarlas en el chat o incluso levantar su mano para que les demos la palabra. Bien, continuamos. Entonces, los requisitos para obtener el distintivo H, les decía yo, que están publicados en una norma. Esta es la norma vigente del distintivo H, que es la versión 2018, ¿verdad? Aquí se ve mejor. Ujú. Eh, de en la norma vienen 163 puntos que tenemos que cumplir, de los cuales 28 son críticos y 135 no son críticos. Entonces, para que nos podamos certificar, necesitamos tener el 100% de los puntos críticos y mínimo el 90% de los no críticos, y así sumamos todo nuestro puntaje mínimo necesario, que bueno, generalmente siempre le tiramos a sacar 100 y 100, ¿verdad? Pero hay veces que hay algún detallito que por ahí se descompuso de último momento, se descarapeló aquí tantito la pintura, algo así, y entonces, bueno, pues ahí tenemos ese pequeño margen para de todos modos podernos certificar. Y la capacitación con un instructor que tenga registro ante la Sectur, ¿verdad? Ya les comentaba que debe de ser de 10 horas. Ahora, ¿por qué las empresas buscan una certificación? Bueno, pues hoy en día en el mundo, no nada más en el sector de los alimentos, sector automotriz, sector servicios, sector, lo que quieran ustedes, se buscan las certificaciones porque pues tienen varias ventajas. Para el cliente,
El cliente tiene más confianza en nuestro establecimiento y por lo tanto se compromete. Además nos recomienda si esta publicidad boca a boca, que es muy importante, y regresan con mayor frecuencia por esa confianza y porque saben que se maneja todo de manera higiénica y pues no se van a enfermar. Para el trabajador, pues es un reto que pueden lograr, incrementa su autoestima. Además, pues la gente se siente orgullosa de que están haciendo bien su trabajo, de que están capacitados, de que logran una certificación. También una ventaja muy importante es generar conciencia. No es lo mismo cuando llega el supervisor y está detrás de ellos y que ya les dije que limpien los cuchillos y que ya les dije que cambien las tablas y que ya les dije, ¿verdad? A veces ya la gente nada más los voltea a ver así como, ay, ahí viene otra vez este regañón o esta regañona. Y con todo el proceso y el curso, lo que buscamos hacer es que realmente sepan por qué es importante lavar ese cuchillo, por qué es importante, pues no estornudar enfrente del alimento, entre muchas otras cosas. Entonces, esa conciencia facilita el trabajo y también pues desarrolla valores individuales. Para la empresa también tiene ventajas. Entre ellas está que se unifican valores organizacionales, se tiene un mejor control de los alimentos, o sea, evitamos mermas o desperdicios, comida que se echa a perder con cierta frecuencia y que pues terminan siendo costos, ¿verdad? A veces costos ocultos, la empresa ni siquiera sabe la cantidad de dinero que se está perdiendo por alimentos que caducan, por no tener una buena rotación o por una mala higiene y se echan a perder más rápido de lo que deberían. Se desarrolla disciplina en el personal para cumplir las normas adecuadamente, mejor control de los proveedores también, porque pues incluye el distintivo H esta parte de la recepción y de cuidar que tus insumos sean de buena calidad. Y como resultado de todo esto, pues mayor competitividad, podríamos decir que también mejor imagen em, y muchas veces al estandarizar procesos, una empresa puede abrir nuevas sucursales o incluso franquiciar su negocio, pero ya con procesos estandarizados. Beneficios para el país, pues también hay bastantes. Uno de los principales es que pues los turistas vengan con confianza a México y quieran consumir nuestros alimentos sin temor a enfermarse. También el aumento de las divisas por turismo, todo lo que se genera de empleos, reducción de las enfermedades transmitidas por alimentos, mejorar nuestra imagen y ser más competitivos a nivel internacional. Entonces, bueno, pues todos estos son algunos de los beneficios para el país. Y decíamos que pues uno de sus principales objetivos es disminuir o evitar más bien las enfermedades transmisibles por alimentos o ETAs que les llamamos. Estas ETAs se dan cuando hay una o más personas que consumen alimentos o agua o bebidas que están contaminados y que afectan su salud. Por supuesto que a nivel nacional y a nivel internacional, esto es un problema de salud pública bien importante. Fíjense, en México se mueren alrededor de 5,000 personas al año por enfermedades gastrointestinales transmitidas por alimentos. Y aquí el tema es que es algo que sí se puede prevenir, o sea, está en nuestras manos de los manipuladores de alimentos poder prevenir esas enfermedades. Y además, cuando ocurre una situación de una intoxicación, pues tiene un impacto económico en el comercio, en los servicios y en salud pública. Además, a veces sale hasta en las noticias y bueno, pues esto va en detrimento de la imagen, ¿no? Se pierde mucho dinero por estas ETAs y además se enferman, o sea, dijimos, se mueren 5,000 al año, pero ¿cuánta gente se enferma? Pues si todos nos enfermamos en promedio 2, 3 veces al año de una enfermedad gastrointestinal, imagínense, ¿no? Multiplíquenlo por más de 100 millones de mexicanos. Salen las noticias. Híjole, no, pues aquí ya la imagen del pierde, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de un comedor industrial. Este es un caso de un hotel en Cancún que se sospecha que tuvo más de 200 casos por salmonela, más de 80 personas atendidas y pues muchas veces multas también por parte de Secretaría de Salud. Entonces,
pues no queremos ser parte de esas noticias, de estar en esos estadísticas, porque pues en cuestión de segundos a través de los medios de comunicación se puede correr esa noticia y afectar negativamente al negocio, a la empresa, la imagen, el dinero de los inversionistas, nuestra marca, la reputación de nuestra marca. A veces tenemos que desechar mucho producto, kilos y kilos de producto, y sobre todo, pues que ponemos en riesgo la salud de los consumidores. Estamos enfocados en el manejo higiénico de alimentos a evitar tres tipos de contaminación, de las cuales seguramente ya todos han escuchado hablar. La contaminación física, ¿sí? Aquí la vemos representada con la hamburguesita, objetos extraños. La contaminación biológica es otra de ellas, bacterias, virus, parásitos. Y la tercera es la contaminación química, productos químicos que llegan al alimento, pero no formaban parte del alimento, o sea, no deberían de estar ahí. Entonces buscamos evitar esas contaminaciones y también la famosísima contaminación cruzada, que es cuando transmitimos microorganismos o sustancias dañinas a los alimentos a través de un mal uso de los cuchillos, las tablas, los trapos, los equipos o incluso muchas veces a través de las manos de los cocineros, chefs, auxiliares, almacenistas, meseros también. Algo que me gusta recalcar, aunque no lo dice como tal la norma del distintivo H, pero yo con la experiencia que tengo les puedo decir que se implementa mucho más fácil el distintivo cuando tenemos líderes comprometidos y que ponen el ejemplo. Ajá. Entonces, esos gerentes, esos dueños de empresas, ¿verdad? Jefes de cocina que realmente dicen, ok, pues si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y son los primeros que se lavan las manos y se ponen bien la cofia y no traen la uña larga y se quitan los aretes, entre muchas otras cosas, hacen que los demás, ¿verdad? Adopten esas buenas prácticas mucho más fácil y de manera más fluida hacia todos los demás. Entonces, sí, no quiero dejar de recalcar este punto. Liderazgo con el ejemplo es clave para que podamos hacer la implementación de todos los puntos de la norma más fácilmente. Y bueno, después de esta breve introducción, pues vamos a platicar de todos los 28 puntos que tiene la norma, que son los puntos críticos. Les comentaba que nos vamos a enfocar en estos porque son indispensables. Entonces, cualquier persona o cualquier negocio que diga yo me quiero certificar en esto, en distintivo H va a tener que cumplirlos sí o sí. Ahora, no todos les van a aplicar. O sea, van a haber algunos que digan, por ejemplo, no, pues no sé, yo no tengo cámaras de congelación. Ah, bueno, pues ese punto no te aplica. No es obligatorio que tengas cámaras de congelación. Sí es obligatorio que si tienes cámaras de congelación, cumplas con ciertos puntos. ¿Sale? Entonces vamos a revisar cuáles son los 28 puntos críticos del distintivo H y voy a ver si aquí en el chat hay alguna duda. No, todavía no. Todavía están un poquito tímidos, pero bueno, vamos a ir viendo. En el primer punto de recepción de alimentos tenemos un punto crítico. Entonces, cuando nosotros recibimos de nuestros proveedores los alimentos, necesitamos asegurarnos que se cumplan las temperaturas internas de ese alimento y las tenemos que documentar. Ese es un registro importante. Entonces, cuando llegan alimentos refrigerados, que pueden ser lácteos, carnes, pollo, pescado, etcétera, vamos a tomar temperaturas y vamos a ver que llegan a máximo 4 grados. Si llegan a 3, a 2, está bien, pero que no lleguen a 5, a 6, a 7. Lo único que podemos recibir a temperatura ambiente, bueno, serían frutas y hortalizas frescas, enteras, obviamente, el huevo y bebidas industrializadas. Y para el caso de los alimentos congelados, se busca que sean de una temperatura de menos 18 grados o inferior. Ajá. Esto es el punto crítico de recepción. Ahora, ¿hay otros aspectos que se deben de cuidar? Sí, ya no son punto crítico, pero bueno, les decía yo, hay otros 135 puntos de la norma que también tenemos que cumplir. Un ejemplo, en recepción de alimentos,
de un punto que no es crítico, por ejemplo, pudiera ser que el vehículo del proveedor venga en condiciones higiénicas. Ajá. Otro, que no se coloquen cajas con materias primas o con ingredientes, con alimentos directamente sobre el piso. Otro, que la báscula esté en la que vamos obviamente a pesar alimentos, pues esté en buen estado, tenga su mantenimiento. Ajá. Que tengamos un termómetro, obviamente, pues para medir las temperaturas de los alimentos. Ese tipo de termómetros, ¿sí? Aquí tengo yo también uno. Es un termómetro que debemos de ajustar todos los días y desinfectarlo antes de utilizarlo. ¿Sí? Los ajustamos por punto de congelación y entonces ya lo podemos utilizar para medir temperaturas de los alimentos. Ujú. Entonces, esos son algunos ejemplos de puntos que no son críticos, pero que están dentro de recepción. Pero bueno, aquí, punto crítico, recuérdenlo, temperaturas en la recepción. Ahora, ya recibí los alimentos. ¿Qué sigue? Pues vamos a almacenarlos. Hay diferentes tipos de almacén. Empecemos por el almacén de secos. En el almacén de secos o almacén de abarrotes, el punto crítico es el PEPS, es decir, que se tenga un sistema de rotación de los alimentos que se llama primeras entradas, primeras salidas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues hay que ponerle una fecha a cada alimento, además obviamente de su fecha de caducidad que traen eh, de fábrica. Ujú. Y entonces nos vamos a asegurar que lo primero que recibí es lo primero que debo de utilizar. Ajá, y vamos a tener entonces esta rotación. ¿Qué evitamos? Tener alimentos caducos, tener mermas. Digo, ese es también un tema que pues muchos empresarios les interesa y que tengamos siempre como este buen hábito del manejo. Ya vi por aquí una duda, ¿el termómetro digital sirve para el distintivo H? Rafael, mira, aquí es importante, fíjense, los termómetros digitales en la mayoría de los casos no se pueden ajustar. Es decir, llego yo con mi vasito de hielo con agua, pongo mi termómetro digital y si por algo no me pone cero, ahí los numeritos, ¿verdad? Pues ya no tengo manera de ajustarlo. Entonces, ¿qué pasa con ese termómetro digital? Bueno, pues podría ver, a ver si le cambio la pila, a ver si lo mando a arreglar o definitivamente pues ya lo tiro y compro otro. Esa es la desventaja de los termómetros digitales. No están prohibidos para el distintivo H, pero lo que sí pide la norma es que se ajusten, o sea, que estén ajustados, que estemos tomando temperaturas con un termómetro que sabemos que está ajustado. Entonces, para las empresas que tienen termómetros digitales, lo que yo les digo es, ok, entonces de todos modos lo tienes que poner en tu vasito de hielo con agua, ¿verdad? Para que todos los días te asegures que está funcionando. Mientras esté funcionando, tú puedes utilizar el termómetro digital, pero en el momento en el que ya no funciona, o necesitas otro inmediatamente o por lo menos tener a lo mejor uno de estos que son termómetros bimetálicos, ajá, análogos bimetálicos de tallo eh, como estos, ajá. Por lo menos tener ahí uno de respaldo por si el digital algo le pasa, se moja, se le acaba la pila o lo que sea, ¿sí? Entonces, no es que estén prohibidos, nada más que, pues esa es la desventaja, que no se pueden ajustar. Ujú. Muy bien, buena pregunta, Rafael. Entonces decíamos de nuestro segundo punto crítico, que es el sistema PEPS en almacén de secos. En otro tipo de almacén, almacenaje de productos químicos. Aquí lo que vamos a revisar es que los plaguicidas se guarden bajo llave. Fíjense, en muchos lugares no tienen plaguicidas, entonces este punto no les aplica. Ya, despreocúpense. No tienen que tener plaguicidas. Al contrario, tener plaguicidas en un establecimiento puede ser riesgoso. Entonces dice la norma, bueno, si vas a tener plaguicidas, forzosamente tienen que estar bajo llave en su embalaje original y bien identificados, o sea, etiquetados. Ujú. La mayoría de los establecimientos contratan un servicio externo de fumigación. Ellos traen sus plaguicidas, ellos se llevan sus plaguicidas y nosotros no tendremos necesidad de estarlos almacenando. Entonces, puede ser que este punto no les aplique. Luego están los puntos 4, 5, 6 y 7 que tienen que ver con refrigeración. Aquí nos hablan refrigeración y cámaras de refrigeración. Entonces, refrigeradores,
temperatura interna de los alimentos debe de estar máximo en 4 grados. Igual las cámaras de refrigeración, temperaturas internas máximo 4 grados. Cámaras, lo mismo, ¿no? Entonces, aquí por eso les decía que son varios puntos. Y el otro punto crítico, tanto en refrigeradores como en cámaras de refrigeración, es el sistema PEPS. Otra vez, primeras entradas, primeras salidas. Entonces, adentro de tus cámaras o refris debe de estar todo etiquetado con la fecha de entrada o con la fecha de apertura o con la fecha de preparación, ¿sí? Dependiendo qué es. Si es un guisado que yo hice, pues es la fecha de preparación. Si es una leche Tetra Pak que yo abrí, pues es la fecha de apertura, ¿sí? Entonces, así es como vamos a manejar la rotación. Entonces, aquí son 4 puntos críticos que están entre los refris y las cámaras. Uno es la temperatura y el otro son los PEPs. Ujú. Luego, los puntos críticos 8, 9, 10 y 11 tienen que ver con la congelación. Entonces, en congeladores y cámaras de congelación, aquí las temperaturas internas de los alimentos que se nos piden van a ser de menos 18 grados o inferior. O sea, si está a menos 20, perfecto. Menos 22, bien. Ay, que ya anda menos 15 la cámara. Híjoles, que la están dejando abierta la puerta mucho tiempo. Ahí sí ya no está bien. Entonces, menos 18 o más bajo, perfecto. Para que logremos esa temperatura de menos 18 en los alimentos, los congeladores tendrían que estar todavía un poquito más fríos, es decir, un congelador a menos 20 es adecuado para que entonces al estar abriendo, cerrando la puerta o muchas veces metemos alimentos, ¿verdad? Que queremos congelar, pues que se logre esa temperatura de menos 18. ¿Qué tiempo de vida, pregunta Iván por acá, se le da a un alimento procesado? Por alimento procesado, Iván, ¿te referirías a algo que preparamos en la cocina, en el establecimiento? Ok. Sí, normalmente son de 3 a 4 días. Ujú. Vamos a pensar en una sopa, un guisado, una salsa. Entre 3 y 4 días es el tiempo que se da. Sí depende mucho de la temperatura de tu refri. O sea, este promedio de 3 4 días, estamos hablando de un refrigerador que está alrededor de 2 grados Celsius y que los alimentos están alrededor de 4 grados Celsius, ¿no? Ahora, si nuestros refris andan por arriba de eso, a lo mejor 8 grados o a veces hasta un poquito más, pues la vida de anaquel se acorta. Entonces estaríamos pensando que pues obviamente ahí las bacterias están creciendo porque ya estaríamos en zona de peligro de temperaturas que va de 4 grados a 60 grados. Entonces, pero bueno, si se manejó ese alimento con medidas de higiene y buena temperatura, 3 4 días es un buen estándar. Ujú. Y entonces en cámara de congelación también vamos a aplicar el sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas, y entonces ahí ya tenemos 2 puntos críticos, temperaturas y PEPS. ¿Por qué son 4 puntos críticos? Porque son para cámaras, son 2 puntos, y para congeladores son 2 puntos. Ujú. Dice Iván, con el debido cambio de temperatura. Ah, ok. En congelación los alimentos duran mucho más, porque realmente esas temperaturas tan bajas que alcanzamos en congelación inhiben el crecimiento de los microorganismos. O sea, no los matan, ¿eh? Recuerden, la congelación no mata las bacterias, pero sí inhibe su crecimiento. Entonces aquí estaríamos hablando de que un alimento congelado te puede durar 4 meses sin problema. De hecho, hay veces que se les da ya a nivel industria de alimentos, se les da hasta 6 meses de vida de anaquel en congelación a los alimentos. Pero pensando en un restaurante, en un comedor industrial, 4 meses también es un buen estándar en un congelador que nos da buenas temperaturas, que no está oscilando mucho la temperatura, ¿verdad? Y igual cuidando que no se nos vaya a ir la electricidad y se descongele todo. Perfecto. Bien, entonces llevamos recepción y almacén. Ahora vamos a ver qué puntos críticos tenemos que cumplir tanto en cocina como en bar. Vamos en el punto crítico número 12. Todas las superficies de contacto con alimentos se deben de lavar y desinfectar después de su uso. ¿Y qué es superficie de contacto con alimentos? Uy, pues prácticamente todo, ¿no?
platos, cucharas, vasos, sartenes, ollas, peladores de papas, licuadoras, ralladores, etcétera, 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 se tienen que lavar y desinfectar. Ahora, va a haber equipos que se pueden desarmar. En ese caso se deben desarmar una vez al turno, ¿sí? Sí, una vez al turno y al final de la jornada para asegurarnos que todo queda muy bien, muy limpiecito. En este punto, durante una auditoría, una verificación, sí revisamos muy bien, y este es un tip que les paso para todos los que se quieren certificar, es asegúrense de desarmar sus licuadoras. Es como uno de los errores más frecuentes, que no las desarman para lavarlas bien y el día que vamos a revisar, nosotros la desarmamos y vemos que tiene pedacitos de salsa y de cilantro y de la comida que se hizo hace a lo mejor varios días. Entonces es un punto crítico importante. Los peladores de papas hay que tallarlos muy bien. Un tema muy importante para el distintivo H, pues es la higiene, ¿verdad? Si se fijan, muchos de estos puntos que vamos a estar viendo tienen que ver con una higiene y limpieza adecuada. Otro punto importantísimo en cocina y bar, el lavado de manos. Entonces, para que nos podamos certificar, es necesario que en cocina se tenga por lo menos una estación de lavado de manos exclusiva para lavarse las manos. O sea, no podemos estarnos lavando las manos en la tarja donde se lava la fruta o en la tarja donde se lava la loza. Aquí sí es pues una pequeña inversión, pero muy necesaria para asegurarnos que el personal no tiene pretextos para no lavarse las manos, porque muchas veces, oye, agarraste el pollo crudo y ahora estás picando lechuga, no te lavaste las manos. No, pues es que pues están ocupando la tarja. Uy, sí, pero ya hicimos aquí una contaminación cruzada. Ahora los clientes que coman esa lechuga, pues se pueden enfermar de salmonelosis o de tifoidea. Entonces sí es importantísimo que se invierta y se planee bien la ubicación de la estación de lavado de manos, que esté equipada obviamente con jabón antibacterial, gel, su cepillito, toallitas de papel y de preferencia que no sea un dispositivo de abrir la llave, ¿verdad? Con la mano, sino que sea automático, accionado por la rodilla o de pedal. También el bar necesita tener un lugar en donde se lave las manos. Ahí en la barrita del bar sí se permite que sea la misma tarja en donde se lavan los vasos, por ejemplo, que tenga ya su jabón y todo para lavarse las manos, ¿sí? O sea, en el bar no se necesita una exclusiva para lavado de manos, en la cocina sí. Ahora sí, estamos hablando de una cocina muy grande, pues quizás con una no sea suficiente, quizás necesiten dos. Ujú. La mayoría de los casos, pues con una es suficiente. Bien, punto crítico número 14. Vamos a la mitad. Las tablas de picar. Las tablas de picar, pues tienen que ser de superficie lisa e inerte, como la marca el apéndice normativo. Sí, déjenme, voy a dejar de compartir un segundo para borrar unas rayitas amarillas que se pusieron por ahí y vamos a volver a compartir. Ok. Y vamos a desactivar eh, los dibujitos. Muy bien. Entonces, las tablas también se tienen que desbastar. Esto que ven aquí arriba es un desbastador de tablas. Ujú. Entonces hay que tallarlas porque a las tablas a veces se les van haciendo biofilms o biopelículas de bacterias o de hongos que no queremos, obviamente, que estén por ahí. Entonces, tablas que no sean de madera, por supuesto, ¿sí? Aquí vemos, la madera no se utiliza porque es porosa, porque en esos poros de la madera se van a resguardar humedad, o sea, todas las condiciones que necesitan las bacterias para multiplicarse. Han escuchado muchos de ustedes hablar del chato, ¿no? Comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Por eso es que la madera no se puede utilizar en las tablas. Además, punto crítico número 15, las tablas y cuchillos se tienen que lavar, enjuagar y desinfectar. Es un proceso de 3 pasos. Lavo con agua y jabón, enjuago y luego desinfecto. Aquí lo que ven en la fotografía son 2 retenes, uno para tablas y otro para cuchillos. Incluso abajo está el de los trapos.
en donde están en solución desinfectante esas tablas y cuchillos. Y esta solución desinfectante se debe de cambiar, ¿verdad?, cada 2 horas máximo o antes si es necesario porque está sucio. Pero este es un punto crítico importante, que no sean un foco de contaminación nuestros utensilios. El 16 son los trapos. Los trapos pueden ser una fuente de contaminación importante. A veces lo más sucio de toda la cocina es el trapo. Ese trapo que se utiliza para diferentes cosas, que el personal lo guarda en el locker, que no se talla y enjuaga correctamente o no se desinfecta correctamente. Entonces, debemos de tener trapos exclusivos para cada tipo de uso y se tienen que lavar y desinfectar después de su uso. 3 colores mínimo de trapos nos pide la norma que tengamos. Los colores ustedes lo deciden, pero uno es para superficies de contacto con alimentos, otro va a ser para instalaciones. Por ejemplo, voy a limpiar la pared, pues no uso el mismo trapo para limpiar la pared que para limpiar la mesa. Y otro color de trapos va a ser el de las mesas de comensales o del área de servicio. Porque, bueno, pues ahí también obviamente puede haber otros tipos de contaminación. Entonces, por lo menos separar nuestros trapos clasificados por colores en esos 3 tipos. Bueno, ahora pasamos a un área que tiene bastantes puntos críticos y es la preparación de alimentos. La manera como tenemos para, el proceso que tenemos para desinfectar frutas y vegetales es un punto crítico. Se los voy a platicar y ustedes piensen si lo están haciendo correctamente en su restaurante o comedor y si por ahí algo está fallando, mañana mismo esperamos que vayan a resolverlo y a mejorar su proceso. Eh, pues la gastronomía mexicana pues tiene una gran cantidad de frutas y vegetales. Sin embargo, no siempre sabemos con qué tipo de agua se regaron, si era agua potable, cómo se manejaron en los mercados durante el transporte. Entonces, estos tenemos que asumir que pueden venir contaminados. Los vamos a lavar primero con agua potable y jabón. Es jabón líquido neutro. Vamos a tallar dependiendo del tipo de cáscara y de cómo es, ¿sí? A veces, por ejemplo, cáscaras frágiles, delgadas, vamos a utilizar una esponja. Ah, que es algo que sí se puedo tallar con una fibrita, de acuerdo, o hay cosas que se pueden tallar con un cepillo. Los vamos a lavar uno por uno. Si es, por ejemplo, el cilantro o la espinaca, va a ser en manojos pequeños, los sumergimos al agua con jabón y los vamos a lavar muy bien. Si es lechuga o col, vamos a deshojarla primero. Las hojas completas las metemos al agua con jabón, ¿sí? Las lavamos y luego enjuagamos y desinfectamos. Y bueno, como les decía, en ciertos casos se puede cepillar. Entonces es lavar con agua y jabón líquido neutro. Paso 2, enjuagar. Paso 3, desinfectar. ¿Con qué? Pues fíjense que el distintivo H no se enfoca a solo un tipo de desinfectante. Dice, bueno, ¿qué vas a utilizar? Siempre y cuando tú justifiques que lo estás usando bien, puedes utilizar plata coloidal, cloro, yodo, compuestos a base de cítricos, ¿sí? Desinfectantes a base de cítricos, e incluso ozono. Si yo tengo algunos clientes que utilizan ozono para desinfectar y se certificaron sin ningún problema, ¿por qué? Pues porque demuestras que está funcionando tu método de desinfección. ¿Cómo sabemos que una solución desinfectante está bien preparada? Bueno, pues durante los diagnósticos, las auditorías, utilizamos las tiras reactivas. Entonces, con esto, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿tus cuchillos están en solución desinfectante? No, pues que sí. A ver, vamos a checarla. Y lo sumerjo. Y dependiendo del color que se ponga, yo puedo ver la cantidad de cloro que le pusieron. Ujú. Aquí preguntan, ¿sales cuaternarias directamente en contacto con alimentos? No, Rafael, no es no es una opción. Las sales cuaternarias las puedes utilizar para desinfectar, por ejemplo, las mesas del área de servicio sin problema, baños, muchas otras cosas. Pero directo con alimentos no es la mejor opción. Ujú.
De todos modos, siempre revisen las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos. A veces tenemos un poquito de duda, entonces le dices a tu proveedor, a ver, préstame la ficha técnica. Y ya ahí en la ficha técnica dice, aprobado para uso de contacto directo con alimentos, ok. A lo mejor te dice, aprobado para uso en superficies de contacto con alimento, no en contacto con el alimento. O sea, no es para desinfectar el jitomate, es para desinfectar la tabla en la que voy a picar el jitomate. E incluso van a haber algunos que dicen no apto para superficies en contacto con alimentos. O sea, es para el piso, pero no es para la tabla. Ajá. Entonces, fíjense, ahí está como un tip que les puedo pasar. Revisen en la etiqueta o en la ficha técnica para qué está destinado ese desinfectante específicamente. Entonces, este es nuestro punto crítico 17, llevar a cabo correctamente el proceso de lavado y desinfección de vegetales para asegurarnos que son inocuos, que no van a tener por ahí bacterias, virus y parásitos. El 18 es la descongelación. Tenemos varios métodos para descongelar aprobados, o sea, igual que van con la norma, ¿no? Uno, en el refrigerador. Paso del congelador, ¿sí? Un día antes o una noche antes, a veces 2 días antes, dependiendo del tamaño de la pieza. Lo paso del congelador al refrigerador. Si es un alimento crudo, recuerden que siempre tiene que estar en la parte de abajo del refrigerador. Y con ese cambio de temperatura se va a ir descongelando poco a poco, pero de una manera segura. También podemos descongelar en horno de microondas siempre y cuando el alimento lo vayamos a usar de inmediato. Tercera opción, directo a cocción, es decir, saco del congelador unas papas y las meto directo a la freidora. Saco una hamburguesa del congelador y la pongo directamente en la plancha. Distintivo H sí lo permite, ¿ok? Que a lo mejor ustedes sus procesos dicen, no, a mí no me gusta, que la textura, que, ok, pero Distintivo H sí lo permite. Y de manera excepcional, el descongelar al chorro del agua potable, o sea, dejar la llave abierta, máximo 20 grados sin estancamiento. Entonces, esto nos deja dos métodos que no se pueden utilizar para descongelar. Uno, en agua encharcada, o sea, poner un bowl, agua y ahí meter mis filetes, ¿verdad? O la carne, ese no se debe de utilizar. Y el otro que no se debe de utilizar es a temperatura ambiente. Ajá, sacarlo y dejarlo horas en la mesa a ver a qué hora se descongela. ¿Por qué? Porque en esas dos opciones sí están creciendo las bacterias y sí vamos a poder provocar una infección o una intoxicación alimentaria. Entonces, este es el punto crítico 18. El 19, no se permite que se sirvan alimentos crudos como pescados, mariscos, carne, incluso algunas preparaciones con huevo crudo. ¿Por qué? Pues porque tienen microorganismos dañinos. El limón, el vinagre y la sal no matan a las bacterias. El limón no cose al pescado, ¿sí? El limón no cose la carne. Entonces, pero pues algunos restaurantes van a decir, uy, no, pues es que mi fuerte es el aguachile. ¿Cómo creen que voy a quitar el aguachile del menú si es a lo que la gente viene y se vende muy bien? Y, ok, adelante. Entonces, vende el aguachile, pero especifica en el menú, ahí donde dice aguachile, ceviche, ajá, ponle un letrerito que diga que se sirve bajo, que es un alimento crudo, se sirve bajo consideración del comensal y el riesgo que implica. Y entonces, fíjense, esa pequeña frase también le sirve al establecimiento de alguna manera para protegerse. Si llega un cliente y te dice, oye, yo me enfermé por tu ceviche, tú puedes decir, ok, el ceviche en la carta dice que es un alimento crudo y que se consume bajo su consideración. O sea, en otras palabras, es como decir, ahora sí que cómalo bajo su riesgo, ¿verdad? Nada más que lo vamos a redactar bonito. Y pues no hay manera de que te reclamen para ese tipo de cosas. Claro, de todos modos, nosotros vamos a hacer todo lo necesario, todo lo que está a nuestro alcance para que en ese ceviche no haya bacterias patógenas. Voy a comprarle a proveedores confiables de pescado. Voy a mantener las temperaturas adecuadas. Voy a manejar todo con cadena de frío, o sea, que no se quede el pescado mucho tiempo afuera del refrigerador. Prácticas de higiene del personal.
¿sí? Entonces, si todo lo manejo bien, lo más seguro es que no vaya a enfermar a nadie. Sin embargo, el riesgo siempre existe. Nivel de riesgo cero, recuerden, eso no existe. Ahora, los puntos críticos 20 y 21 son las temperaturas internas mínimas de cocción. Dependiendo del origen del alimento, del tipo de alimento, van a ser diferentes temperaturas. ¿Cómo las vamos a medir? Pues igual, con nuestro termómetro bimetálico para medir temperaturas internas, ajustado y desinfectado. Y vamos a insertar ese termómetro en las carnes, por ejemplo, para carne de cerdo, carne de res, carnes molidas y preparaciones con huevo, la temperatura mínima que nos debe de dar es de 69 grados por un tiempo mínimo de 15 segundos. O sea, a esa temperatura y ese tiempo, esa combinación de tiempo y temperatura, nos va a garantizar que las bacterias patógenas que puede tener este tipo de productos se destruyen. O sea, matamos a las bacterias patógenas. Luego, para ave, carne rellenas y embutidos, ahí la temperatura es un poquito mayor. Debe de alcanzar mínimo 74 grados. En la parte interna del alimento, mínimo 15 segundos. Los demás alimentos, temperatura mínima de 63. Y el punto crítico 21 que decíamos por acá, ¿sí? Es el del recalentamiento. Para recalentar cualquier alimento, pensemos, la salsa que hice ayer, ok, la enfrié, la refrigeré y hoy necesito calentarla para hacer otro platillo, otro guisado. Esa salsa sale del refrigerador, la pongo en el fuego, ¿sí? O sea, en la estufa, ¿sí? En su olla, en la estufa, le voy a prender y voy a estar agitando, me voy a dar cuenta con mi termómetro cuando ya llego a 74 grados, la dejo ahí estos 15 segundos mínimo, puede quedarse más tiempo sin problema y entonces ya la puedo servir o la puedo utilizar. Todos los alimentos se deben de recalentar antes de servirlos si es que fueron pues preparados previamente. Incluso a veces de un turno a otro se tiene que recalentar. Ahora, una aclaración que quiero hacer. eh, las temperaturas altas nos ayudan a matar a las bacterias vivas. Sin embargo, y bueno, y a los virus, ¿verdad? Sin embargo, lo que son esporas y toxinas que las bacterias producen no necesariamente se destruyen con el calor. Ese es un mito importante en el manejo de los alimentos, ¿verdad? Que dicen, el fuego lo mata todo. No necesariamente, ¿ok? El fuego va a matar a las bacterias y a los virus, pero si esas bacterias, aquí tengo un ejemplo de una bacteria, ¿ok? Esta es, por ejemplo, la bacteria del cólera, ¿sí? Es de peluche. No es peligrosa, no se preocupen. Si esta bacteria yo la pongo en el fuego, perdón, la pongo en un guisado y empieza a formar toxinas y esporas porque la dejé 4 horas afuera de refrigeración, aunque yo recaliente el alimento, sí va a matar a la bacteria, pero las toxinas que produjo ya no se destruyen y entonces voy a tener una intoxicación alimentaria. ¿Ok? Entonces, recuerden ese mito del fuego todo lo mata, no es cierto. Y decíamos que para tomar temperaturas, termómetro ajustado, desinfectado, y lo vamos a introducir por lo menos unos 5 grados en la, perdón, 5 centímetros en la parte más gruesa del alimento o en el centro geométrico o en la parte fría del alimento, para asegurarnos que sí está bien tomada la temperatura. Bien, pasamos al punto crítico número 22, que es el preenfriamiento. Este en versiones anteriores de la norma no se consideraba un punto crítico, sin embargo, ya pues se ha visto a través de estudios científicos y demás que si no se preenfrían correctamente los alimentos, se pueden pues reproducir las bacterias y terminamos con un alimento contaminado. Entonces, esa sopa que no se utilizó toda, vamos a suponer que hicimos la sopa para 2 días, entonces vamos a dejar la mitad de la sopa para el uso y la otra mitad la tengo que enfriar para después guardarla en refrigeración. ¿Sí? ¿Alguien tenía por ahí alguna duda? ¿No? Ok.
Entonces lo hacemos en recipientes más pequeños, lo ponemos en baño de hielo, vamos a agitar el contenido de la olla para asegurarnos que se va enfriando de manera pareja. Ujú. Y cuando llegue a 20 grados, igual con nuestro termómetro lo vamos a revisar, ya la podemos guardar en el refrigerador. Es decir, que no podemos guardar unos frijoles a 40 grados en el refrigerador. ¿Qué se echa a perder? Los frijoles, el refrigerador y los alimentos que ya estaban previamente en el refrigerador. O sea, no se deben de meter alimentos calientes al refrigerador. Mucha gente dice es que se truena, ¿no? Es un término que se utiliza comúnmente. Exacto, se truena todo, se truena el refri, se truena el alimento y se truena todo lo demás que estaba ya por ahí. Entonces aquí hay una foto con un ejemplo de cómo preenfriar los alimentos. Ahí se utiliza una tarja, se puede también utilizar una olla más grande para poder meter. Si se fijan, está tapado con Vitafil, ¿ok? Por esta rendijita se escapa el vapor, podemos poner la cuchara para revolver y tomar temperaturas. Y el tiempo máximo que tenemos para preenfriar los alimentos son 4 horas, más o menos. 2 horas para bajarlos de 74 a 20 y otras 2 horas en el refrigerador ya para bajarlos de 20 grados a 4 grados. Bien, aquí ya vamos con nuestros últimos puntos críticos y están en el servicio. El punto crítico 23 es la temperatura de los alimentos fríos, ya sea que tengamos un buffet o, por ejemplo, una barrita de ensaladas o alimentos simplemente que ya están listos para servir, que estoy con las rebanaditas de jitomate para hacer las hamburguesas. Ujú. Estos deben de estar a una temperatura máxima de 7 grados. Si podemos más frío, mejor, pero no deben de estar a más de 7 grados. El 24 es la temperatura de los alimentos calientes igual en el servicio. Estos alimentos listos para servir buffet barra caliente a una temperatura mínima de 60 grados, hay que estar agitando, hay que mantenerlos tapados para que se conserven a esa temperatura. El 25 es las facilidades que tengan eh, todos los meseros o el personal de servicio, la barra de servicio, para lavarse las manos. Una pregunta frecuente es, ¿entonces les tenemos que poner un lavamanos al personal de servicio? Depende, fíjense, porque ya, y eso se ve ya cuando estamos ahí haciendo una verificación diagnóstico. Si vemos que los meseros tienen que atravesar toda la cocina y además entran sin cofia, sin cubreboca, ¿verdad? Ahora sí que se les van cayendo por ahí cabellitos y demás y tiene que atravesar toda la cocina para lavarse las manos, pues no es una buena ubicación y por lo tanto sí necesitarían una estación de lavado de manos mejor ubicada. Ahora, si el personal de servicio le queda muy cerquita una estación de lavado de manos de cocina, a la cual de todos modos tienen que accesar para recibir los platos, con esa es suficiente, ¿ok? Entonces aquí sí depende un poquito, pero de que necesitan un lugar para lavarse las manos, eh, eso es indispensable. ¿Por qué? Porque pues ya se vio que muchas veces la contaminación no se da durante la preparación, sino que se da durante el servicio. Entonces, pues cuidemos estos detalles. El punto crítico 26 es la potabilidad del agua. Fíjense, un mito que he escuchado bastante es que dicen, no, es que yo no me puedo certificar en Distintivo H. ¿Por qué? Es que se tienen que tener filtros. No, la norma no exige que tengas filtros. La norma lo que dice es, debes de tener agua potable, pero hay diferentes maneras de potabilizar el agua. Una va a ser con filtros y en este caso tendríamos que hacer análisis microbiológicos mensuales y la otra va a ser clorando el agua. Ah, caray, ¿puedo clorar el agua en mi cisterna y mi tinaco? Sí. Hacemos un cálculo, ¿verdad? De cuánta agua le cabe a tu cisterna. Entonces, ¿qué tipo de cloro tienes?
ahí hacemos un calculito y yo les digo, bueno, pues entonces necesitas ponerle tantos mililitros de cloro a tu tinaco, a tu cisterna para que quede potable, si es que no está llegando potable de la red municipal. Y luego, ¿cómo sé si sí está potable o no? Pues necesitamos medirla con un kit de medición de cloro residual. Ahí en la fotografía de la diapositiva ven una opción, esta sería una segunda opción, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar así rápidamente cómo son estos kits. Ajá. Es una prueba muy sencilla y en realidad no es algo costoso ni sofisticado. Ujú. Se pone agua en uno de estos tubitos, se le pone una pastillita, ¿sí? Y el agua va a cambiar de color dependiendo de la cantidad de cloro que tenga. Hacemos la lectura y si está entre 0.2 y 1.5, ya cumplimos con este punto crítico que en algunos establecimientos es a veces el que más temor les da, el de ¿cómo le voy a hacer para comprar un sistema de filtros? No se preocupen, la pueden clorar. Ujú. El punto crítico 27 y penúltimo, ausencia de plagas. Debido a que las plagas sí transmiten muchas enfermedades y microorganismos patógenos, bacterias, virus, parásitos y demás, no se puede tener ni plagas ni mascotas. Básicamente, eso nos dice la norma. ¿Cómo podemos evitar esta fauna nociva? Una, no dejes entrar esos ratones, cucarachas, moscas, etcétera. Ujú. Revisa que tus ventanas tengan mosquitero, que por las coladeras no estén ingresando, que no vengan en los guacales de madera, por ejemplo, del proveedor, que pues no debemos de tener guacales de madera. Paso número 2, no les des alimento, agua ni refugio, ¿sí? Si dejamos la basura en la noche, pues las cucarachas van a tener un banquete completo, pues no se van a ir. Y el tercero es excluirlas, que ya incluye el tema de la fumigación, ¿verdad? Oiga, fíjese que estoy viendo cucarachas, póngame trampas para roedores, entre otras cosas. Entonces, la idea es controlar las plagas de una manera preventiva, ¿sí? No dejarlas entrar, no darles alimento, agua ni refugio, pero también la norma sí nos pide pues que tengamos este servicio contratado de una empresa especialista en control de plagas para evitar que si llegue a entrar un día una cucaracha por ahí, pues no se vaya a multiplicar adentro de nuestros almacenes, equipos, ujú, cocina. Y nuestro último punto crítico tiene que ver con las heridas y enfermedades del personal. O sea, todos los manipuladores de alimentos, desde recepción, almacén, cocina, servicio, que tengan infecciones respiratorias, ¿sí? Andan con la tos, así como que los ojitos llorosos, ya están estornudando, el flujo nasal, o se sienten mal del estómago, traen náusea, dolor de estómago, diarrea, incluso vómito o cortadas, heridas, infecciones en las manos, no deben de trabajar en la preparación de alimentos. Si es que, bueno, pues la situación lo permite, que vayan a trabajar, pero pues hasta que se alivien o se curen o se sanen, pues vamos a ponerlos en otra área que no sea directamente con la manipulación de alimentos, porque esto pues es un foco de contaminación y una causa frecuente de enfermedades transmisibles por alimentos. Bien, pues estos fueron nuestros 28 puntos críticos. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda y ya ahorita les voy a platicar nada más los documentos o registros que pide la norma. De acuerdo. ¿Algún mito o creencia que quieran ver si es cierto o no? Mitos y realidades. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los documentos que pide el distintivo? Primero, saber que llevar documentación tiene varios beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a verificar que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Nos dan cierta tranquilidad de que los procesos, y ahí esa es la evidencia, el documento es la evidencia, que los procesos se llevan a cabo bien. Ahora, documentos que se piden. Necesitamos una bitácora de recepción. Ujú.
Dice por acá, tener fundido un foco de cámara es punto crítico. No, no sería un punto crítico, Rafael. De hecho, sí es un punto de la norma pero fíjate, no es que esté fundido. El punto de la norma dice que los focos deben de estar protegidos, pero si está fundido y está protegido, ni siquiera sería un incumplimiento. Si está, ya sea si está funcionando o está fundido, pero no está protegido, sí sería un incumplimiento, pero no es crítico. Ujú. Entonces, sí, qué bueno que preguntan esos detalles. Muy bien, entonces, documentos, recepción, bitácora, ¿sí? Con toda la información que se requiere de temperaturas, fecha de caducidad. Luego, temperaturas de alimentos refrigerados y congelados, tanto de la cámara o del refri o congelador como del alimento. Ahí son dos temperaturas, la del alimento y la del equipo. Luego necesitamos un programa de mantenimiento de equipo de potabilización o purificación de agua y máquina de hielo. Si tienen, si no, este punto no les aplica. Ajá. No tengo filtros, pues no necesitas tener evidencia del mantenimiento porque no tienes filtros. Mantenimiento, limpieza y desinfección de cisterna y tinaco o tinaco una vez al año mínimo. Aquí hay que tener evidencias, incluso de preferencia con fotografía, ¿verdad? Para ver el antes, el durante y el después, cómo se lavó esa cisterna. Mantenimiento de secadores de aire, incluyendo cambios de filtros. Secadores de aire para manos. Si por algo no tienes secadores de aire, no te preocupes, este punto no te aplica. Ujú, no necesitas el documento. Ok, dice, si tengo filtros de carbón para la cámara, ¿está bien? Para la máquina de hielo. Ok, ah, filtros de carbón activado. Debe de haber seguramente en su método de potabilización de agua un paso adicional. El carbón activado no, no creo que sea el único paso. Yo supongo que tienen o antes una cloración o algún otro paso como osmosis inversa. Ujú. Em, Ok, dice, tienen cloro, luego filtro de carbón. Ajá, está bien. Mientras tú demuestras que está potable. Ahora, si tengo filtros, necesitamos hacer análisis microbiológico mensual. Y ahí es donde nos va a salir, ¿verdad? Esa va a ser la evidencia que va a decir, mi método de potabilización sí está funcionando. Perfecto. Ahí voy archivando todos mis análisis microbiológicos mensuales. Carpeta de control de plagas. Dentro de esta carpeta, pues se pide que tengamos las certificaciones de aplicación mensuales, las fichas técnicas y hojas de seguridad de los químicos, el programa, entre otras cosas. Importantísimo, programa de limpieza. El qué, cómo, cuándo, dónde se va a limpiar cada uno de los equipos, ¿verdad? Y registro. Dijimos que la cámara de refrigeración se lavaba los sábados. A ver, ¿dónde está la evidencia? Aquí está. Lunes, martes, miércoles, sábado se lavó, sí, palomita, excelente. De todos los químicos que utilicen, incluyendo jabón de manos, jabón para frutas y verduras, debemos de contar con fichas técnicas y hojas de seguridad. Ahí nos dicen cómo se utilizan y cuáles son las medidas de seguridad en caso de contacto con los ojos o ingestión accidental. Entonces es importante mantenerlas también actualizadas en una carpeta. Evidencia de capacitación de todo tu personal, evidencias de potabilización del agua. Si no tenemos filtros, con este pequeño kit tomamos nuestra medición diaria y lo registramos. Programa de mantenimiento de trampas de grasa, si las tienen, ¿verdad? Este punto para algunos establecimientos tampoco aplica. Evidencias de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de proceso de alimentos, o sea, refris, conges, estufas, freidoras, en fin, todos sus equipos de proceso de alimentos. Y estos son todos los documentos que se necesitan llevar para certificarse en Distintivo H. Además, bueno, se pide que estén registrados, que tengan su registro nacional de turismo, ¿verdad?
Bueno, pues hemos llegado al final de la plática, pero con mucho gusto puedo resolver las dudas o romper algunos mitos que por ahí todavía traigan antes de pasar al sorteo. Así es que adelante. Si quieren levantar la mano alguien, hacer una pregunta, este, o también a través del chat, como gusten. ¿Nada? ¿Todo muy claro? Bueno, pues nuevamente aprovecho para agradecer a la Canirac que está por acá acompañándonos, pues el apoyo para difundir esta plática y para difundir lo que es el distintivo H. Sí, muchas gracias. Esperamos que, bueno, esta plática pues sea de gran utilidad para todos los que nos acompañan. Bueno, pues entonces vamos a pasar al sorteo. Vayan pensando si tienen alguna duda, con mucho gusto me quedo para resolverla. Entonces ya tenemos aquí am, lo que es bueno, precargado el sorteo. Ujú. Voy a compartir pantalla para la transparencia del sorteo, ¿sí? Aquí ya la pueden ver. Aquí ya tenemos precargados pues todos los correos de las personas que se registraron. Vamos a darles, sí, una revolvidita y vamos a iniciar. Vamos a ver quién es el ganador. Ok, caray, aquí en opciones queremos un ganador y confirmamos. Iniciamos. Ah, caray. Ok, opciones, un ganador, confirmar. Y no nos lo ha puesto, ¿verdad? Aquí algo falló porque no nos quiere dar al ganador. Sí, bueno, denme un segundito. Vamos a copiar todos sus correos y volverlos a cargar. Eh, Diagnóstico gratis. Comenzar. Esperemos que ahora sí. Confirmar. Ah, caray. Pues no está funcionando ahorita la aplicación por alguna extraña razón, porque debería de darnos ya aquí la opciones. Perdón, ¿eh? Fallita técnica. Miren, vamos a abrir uno nuevo, una pestaña nueva. Aquí ya debe de funcionar. Un ganador, cuenta regresiva, confirmar. Ah, no quiere. Hasta Bueno, abajo cierre usted la publicidad y está el botón en verde de comenzar. el de inicio. No, ahí tiene la X para cerrar la publicidad. Ay, acá. Entonces debe de Ándale, ese ser mero. este. Sí. Pero, ay, gracias. Es que sí, efectivamente, como dices, me sale aquí una publicidad y no me deja cerrarla.
y darle clic. Mm, No me deja cerrarla y me aparece esto. Stop seeing this ad. Ay, ahí está. Uy, no me deja. ¿Qué vamos a hacer? Este, necesitaríamos otro método de sorteo al azar. Ahí Ahí en ya. su pantalla, a ver, A sí. ver, parece que ya. Ay, no. A ver, me salió otro anuncio. A Ahí ver en su si me iban a pantalla, decir. Ajá, sí, ahí a la derecha abajito dice eliminar publicidad no sé si, ajá, sí. a ver si así. Ay, Ah, sí, gracias. eh, Perdone por la tardanza. Muy bien, este es el correo. Déjenme aquí hacer una capturita de pantalla, ¿sí? Y para identificar quién fue el ganador de esta verificación gratuita, ¿ok? Entonces, pues muchas felicidades a la persona que se registró con este correo. Nos pondremos en contacto con ustedes para organizar esta verificación gratuita. Y bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Voy a compartir aquí ya nada más, pues los datos, ¿verdad? Nos pueden contactar a través de la Canirac y también, pues aquí les dejamos, ¿sí? Nuestra información por si quieren, pues estos servicios de consultoría para que logren distintivo H. Luis Saavedra dice, gané yo. Muy bien, Luis. A ver, Luis, platícanos cómo se llama tu establecimiento. Luis Saavedra, Flautlan. Ah, mira, excelente. Fuiste de los primeros que se conectó el día de hoy. Muy bien. Entonces, pues por ahí nos ponemos de acuerdo, Luis, para irles a hacer su verificación diagnóstico gratuito en Flautlan. Los cursos de Secretaría de Salud, dice Rafael, son válidos. Para cumplir la norma 251, sí, sí son válidos. Para el distintivo H, no son válidos. Para el distintivo H, sí se necesita que todo su personal se capacite en el curso específico del distintivo H. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra duda? Aprovechen. Ahora sí que aquí me puedo quedar yo otro ratito, así es que aprovechen todas sus dudas. Dice, ¿el curso que debe tomar el personal con sello de sector es obligatorio para obtener el distintivo H? Sí, sí es obligatorio. Es uno de los requisitos, preguntó Rafael. Am, ok, déjenme ver si había alguna otra dudita por aquí. No, creo que no en el chat, no, pero si alguien tiene alguna duda.